Escuchemos con atención, las lecturas de la Santa Misa, de este domingo 30 de julio del 2017. Y posteriormente la audio reflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro de los Reyes. En aquellos días, el Señor se le apareció al rey Salomón en sueños y le dijo: Salomón, pídeme lo que quieras, y yo te lo daré. Salomón le respondió: Señor, tú trataste con misericordia a tu siervo David, mi padre, porque se portó contigo con lealtad, con justicia y rectitud de corazón. Más aún, también ahora lo sigues tratando con misericordia, porque has hecho que un hijo suyo lo suceda en el trono. Sí, tú quisiste, Señor y Dios mío, que yo, tu siervo, sucediera en el trono a mi padre, David. Pero yo no soy más que un muchacho y no sé cómo actuar. Soy tu siervo y me encuentro perdido en medio de este pueblo tuyo, tan numeroso, que es imposible contarlo. Por eso te pido que me concedas sabiduría de corazón para que sepa gobernar a tu pueblo y distinguir entre el bien y el mal. Pues sin ella, ¿quién será capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Al Señor le agradó que Salomón le hubiera pedido sabiduría y le dijo: por haberme pedido esto, y no una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino sabiduría para gobernar, yo te concedo lo que me has pedido. Te doy un corazón sabio y prudente, como no lo ha habido antes ni lo habrá después de ti. Te voy a conceder, además, lo que no me has pedido, tanta gloria y riqueza, que no habrá rey que se pueda comparar contigo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ya sabemos que todo contribuye para bien de los que aman a Dios, de aquellos que han sido llamados por Él, según su designio salvador. En efecto, a quienes conoce de antemano, los predestina para que reproduzcan en sí mismos la imagen de su propio Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A quienes predestina, los llama; a quienes llama, los justifica; y a quienes justifica, los glorifica. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que, al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. También se parece el reino de los cielos a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos, y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron: sí. Entonces él les dijo: por eso, todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia, que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Audio reflexión misa del domingo 30 de julio del 2017. Este domingo, Dios nos habla del poder de la sabiduría. En la primera lectura Dios le dice a Salomón: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y Salomón le responde: dame sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Saber escuchar a Dios con el corazón, saber distinguir entre el bien y el mal y saber elegir el bien.
El secreto de la salvación y de la vida eterna, está en saber escuchar a Dios con un corazón lleno de amor, de fe, de esperanza. Por eso, debido a lo sensato de su petición, Dios le concedió, a Salomón, junto con la sabiduría, los bienes del mundo. En la segunda lectura nos dice San Pablo, que aquel que antepone la realidad divina a la humana, o sea aquel que se abre a la sabiduría de Dios, debe tener la seguridad de que todo lo que ocurre en su vida va a ser para su bien, y que la sabiduría divina va a ir reproduciendo en cada persona que se abra a ella, la imagen misma de Dios. El Evangelio nos dice que el que encuentra la sabiduría, encontró el secreto del reino de los cielos, encontró el secreto de la felicidad, encontró un gran tesoro y entiende la diferencia entre riqueza y tesoro. Por eso vende todo lo que tiene, sabiendo que lo demás se le dará por añadidura, o sea renuncia a la riqueza a cambio del tesoro. Audioreflexión de la primera lectura. Primer libro de Reyes. David, estando a punto de morir, llama a su lecho al menor de sus hijos, Salomón, para nombrarlo heredero de su reino. El reino de David se encuentra en ese momento en problemas muy serios, porque los hijos de David se encuentran peleando la sucesión del trono de su padre. Salomón, siendo todavía muy joven, se siente agobiado con este reino que se le deposita en sus manos, y ruega a Dios su auxilio. Dios se le aparece y le dice: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y Salomón le responde: Señor, tú trataste con misericordia a tu siervo David mi padre, porque se portó contigo con lealtad, con justicia y rectitud de corazón. Vemos aquí, cómo Salomón conocía a su padre y conocía a Dios, y sabe que Dios ejerce su misericordia, solo en aquellos que se portan con lealtad, con justicia y rectitud de corazón, y solo a una persona así, Dios le dice: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y continúa Salomón: tú quisiste, Señor Dios mío, que yo tu siervo, sucediera en el trono a mi padre David. Pero yo no soy más que un muchacho y no sé cómo actuar. Salomón entiende que su designación como heredero del trono le viene de Dios y no de méritos propios. Por eso no deja de reconocer sus limitaciones, su realidad. No sé cómo actuar. Ojalá que todos los seres humanos pudiéramos llegar a ese grado de humildad, de entendimiento, porque mientras que una persona no entienda que no sabe cómo actuar, y jamás se va a abrir a la sabiduría de Dios para dejarse enseñar, mientras se sienta maestro, nunca va a poder ser discípulo. Otra cosa que reconoce Salomón es: soy tu siervo y me encuentro perdido. ¿Cuánta gente se encuentra perdida en el mundo? Sin saber quiénes son, a dónde van, cómo alcanzar sus sueños, sus ideales. Mientras que no te reconozcas perdido como padre, como madre, como esposo o esposa, como hijo o hermano, nunca vas a ser capaz de abrirte a la sabiduría de Dios, para encontrar el camino, la dirección y el sentido de tu vida. Si en este momento Dios se te apareciera y te dijera lo mismo que a Salomón: pídeme lo que quieras y yo te lo daré, ¿qué le pedirías? Desgraciadamente mucha gente, dejándose guiar más por los criterios humanos, que, por las realidades divinas, terminan pidiendo bienes materiales, económicos, físicos, tonterías, que les llevan a la codependencia, a la esclavitud, a la perdición y a la condenación. Pero si eres humilde e inteligente como Salomón, vas a pedir a Dios, la única cosa necesaria y más importante que el hombre puede y debe pedir: Señor, dame sabiduría, Señor, que te sepa escuchar con el corazón. Señor, dame sabiduría para cumplir la misión que me has encomendado. Dame sabiduría para ser padre, madre, esposo o esposa, hijo o hermano. Al Señor le agradó que Salomón le hubiera pedido sabiduría. Al Señor le agrada que el hombre le pida sabiduría, porque sabe que solo una persona mansa y humilde de corazón, es capaz de reconocer su nada y abrirse al que es todo, para dejar que el todo de Dios, le enseñe, le salve, le transforme, le santifique y le dé la vida eterna.
Y Dios sabe, que solo los humildes entienden, que la realidad divina, está muy por encima de la realidad humana. Solo los humildes saben, que el que busca el reino de Dios, todo lo demás le vendrá por añadidura. Por eso Dios le dice a Salomón, que junto con la sabiduría va a adquirir un corazón sabio y prudente, que le dará gloria y riqueza. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Marcos capítulo 12, versículos 28 al 29. Entonces se adelantó un maestro de la ley. Había escuchado la discusión y estaba admirado de cómo Jesús le había contestado. Entonces le preguntó, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Jesús le contestó, el primer mandamiento es: escucha Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El primer mandamiento bíblico abarca 4 puntos, que tienen un orden perfecto. 1. Escuchar a Dios. 2. Amar a Dios sobre todas las cosas. 3. Amarme a mí mismo y 4. Amar a mi prójimo. Es muy importante entender que en el plan de Dios, el orden de los factores altera el producto. Hace unas semanas, al estar predicando sobre el primer mandamiento en un pueblito, al mencionar yo, que en el plan de Dios, el orden de los factores altera el producto, una señora levantó la mano y me dijo, ¿podría explicarme mejor eso? Entonces le dije a la señora, ¿sería tan amable de decirme por favor, cómo hace los frijoles refritos? A lo que la señora me contestó, los limpio, los pongo a cocer, los pongo a freír y los muelo. Muy bien señora, ya me dijo cómo hace los frijoles, ahora yo voy a seguir sus instrucciones pero cambiando el orden. Primero los voy a moler, luego los voy a freír, después los voy a cocer y al final los voy a limpiar. La señora soltó la risa y me dijo, ¿sabe? Le va a salir todo, menos frijoles refritos. Entonces yo le dije, señora, lo mismo pasa con el primer mandamiento, si usted no sigue el orden exacto, en el que Dios nos lo da. Si usted ama primero a su prójimo, luego ama a Dios, luego se ama a usted y después escucha a Dios, no sé qué le va a salir, pero el reino de los cielos en su vida, la salvación en su vida, la paz en su corazón, jamás. Primero tiene que escuchar a Dios para poder conocerlo, porque ¿cómo se puede amar a alguien a quien no conoces? Tú no puedes amar a mi primo, a mi prima, a mi hermana, etc. No los conoces. El que dice que ama a Dios sin conocerlo, es el más grande de los embusteros. Lo único que ha hecho esa persona es corresponderle a Dios. Dios le hizo a su imagen y semejanza, y esta persona ha terminado haciendo un Dios a su imagen y semejanza. Y dice amar a Dios, cuando al que está amando es a sí mismo. Segundo, tiene que amar a Dios sobre todas las cosas. Desgraciadamente muchas personas cuando Dios les pide, o les invita a asistir a algún curso, comunidad, donde se predique la palabra de Dios, siempre está primero el marido, los hijos, el trabajo, etc. Y a Dios le dicen, el tiempo que me quede libre si me es posible, se lo dedico a Dios. Tercero, siempre estamos más preocupados por los demás, que por nosotros mismos. La gran mayoría de gente, no sabe amarse a sí misma. Pregúntese señora, esta semana, lo mismo que le dio a los demás se lo dio a usted misma. Si su respuesta no es sí, no está cumpliendo con el primer mandamiento. Y la última parte del mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si yo me caigo gorda, me critico, no me acepto, no creo en mí, imagínese qué pasaría, si amo a mi prójimo como a mí misma, ¿cómo le iría? Los invito a hacer la siguiente oración todos los días. Jesús, enséñame a amarme, como tú me amas, a aceptarme como tú me aceptas, a valorarme como tú me valoras, a verme como tú ves y a creer en mí como tú crees en mí. El principio de toda la sabiduría, es aprender a escuchar a Dios. Y escuchar las indicaciones en el orden preciso en que nos las da. Ojo. Escucharlo, no oírlo. Si no vas a seguir dándole a Dios lo que tú quieres y no lo que Él te pide.
Se oye con los oídos, pero se escucha con el corazón. Por eso Salomón en su humildad, supo que lo más importante era pedirle a Dios sabiduría de corazón. Si aprendes a escuchar a Dios, tu vida va a cambiar radicalmente. El que escucha, es aquel que se abre en fe, en amor, en esperanza al que se está comunicando. Si eres casado, ¿sabes por qué decidiste dar ese paso? Porque escuchaste a tu pareja con el corazón, y por eso fuiste capaz de dejarlo todo, para aventurarte con tu pareja a iniciar una nueva vida. Si hubieras oído y analizado a tu pareja con la lógica, con la razón, con la inteligencia humana, ¿te hubieras casado? Lo más seguro es que no. Pero como no le oíste con la razón, sino que le escuchaste con el corazón, fuiste capaz de dejarlo todo para iniciar con tu pareja una nueva vida. Desgraciadamente en la actualidad, existe más gente preocupada y ocupada en escuchar al diablo, que gente que quiera escuchar a Dios. Por eso existe en nuestra sociedad tanta gente llena de envidias, vicios, rencores, resentimientos y pecado. ¿Qué hay que hacer para producir un cambio? Ser sordo a los criterios del mundo y a las seducciones del diablo, y empezar a escuchar a Dios con un corazón abierto y humilde, anteponiendo la realidad divina, a la humana, para que el amor, la paz, la fe y a la esperanza entren en la vida del ser humano, llevándole a gozar del reino de Dios. Segunda lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Lucas capítulo 12, versículo 31. Busquen primero el reino de Dios y todo lo demás se les dará por añadidura. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios, al ver que Salomón le pidió sabiduría de corazón, saber escuchar a Dios con el corazón, le concedió aparte, gloria y riqueza. ¿Esto qué significa? Que si tú te dedicas a buscar primero el reino de Dios en tu vida, Dios te dará todo lo demás como añadidura. Pero si buscas primero la añadidura, desgraciadamente, perderás el reino de Dios, aparte de que también perderás la añadidura. Una mujer salió de su casa y vio a 3 viejos de largas barbas sentados frente a su jardín. Ella no los conocía y les dijo: no creo conocerlos, pero deben tener hambre. Por favor, entren a mi casa para que coman algo. Ellos preguntaron: ¿está el hombre de la casa? No, respondió ella, no está. Entonces no podemos entrar, dijeron ellos. Al atardecer, cuando el marido llegó, ella le contó lo sucedido. Entonces diles que ya llegué, invítalos a pasar. La mujer salió a invitar a los hombres a pasar a su casa. No podemos entrar a una casa los 3 juntos, explicaron los viejitos. ¿Por qué? Quiso saber ella. Uno de los hombres apuntó hacia otro de sus amigos y explicó: su nombre es Riqueza. Luego indicó hacia el otro: su nombre es Éxito y yo me llamo Sabiduría, que lleva al amor. Ahora ve adentro y decidan con tu marido a cuál de nosotros 3 desean invitar a su casa. La mujer entró a su casa y le contó a su marido lo que ellos le dijeron. El hombre se puso feliz. ¡Qué bueno! Y ya que así es el asunto, entonces invitemos a Riqueza, que entre y llene nuestra casa. Su esposa no estuvo de acuerdo. Querido, ¿por qué no invitamos a Éxito? La hija del matrimonio estaba escuchando desde la otra esquina de la casa y vino corriendo. ¿No sería mejor invitar a la Sabiduría, que nos lleva al amor? Nuestro hogar estaría entonces lleno de amor, paz y armonía. Hagamos caso del consejo de nuestra hija, dijo el esposo a su mujer. Ve afuera e invita a la Sabiduría, que lleva al amor, a que sea nuestra huésped. La esposa salió y les preguntó: ¿cuál de ustedes es la Sabiduría que lleva al amor? Por favor, que venga y que sea nuestro invitado. La Sabiduría que lleva al amor se puso de pie y comenzó a caminar hacia la casa. Los otros 2 también se levantaron y le siguieron. Sorprendida, la dama les preguntó a Riqueza y a Éxito: yo invité solo a la Sabiduría que lleva al amor, ¿por qué ustedes también vienen? Los viejos respondieron juntos: si hubieras invitado a Riqueza o a Éxito, los otros 2 habrían permanecido afuera, pero ya que invitaste a la Sabiduría que lleva al amor, donde vaya él, nosotros vamos con él. Donde quiera que hay sabiduría, hay amor, y hay también riqueza y éxito.
Tercera lectura de apoyo a la primera lectura, Libro de Santiago capítulo 1, versículos 5 al 7. Si alguno de ustedes ve que le falta sabiduría, que se la pida a Dios, pues Él la da fácilmente a todos sin hacerse del rogar. Él se la dará. Pero hay que pedir con fe, sin vacilar, porque el que vacila se parece a las olas del mar que están a merced del viento. Una gente así, que no espere nada del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios dice pide y se te dará, nunca nos dice piensa y se te adivinará. Si somos humildes, nos vamos a dar cuenta, que a todos nos falta la sabiduría, no solo para poder llegar a cumplir los mandamientos, sino también para saber distinguir, entre lo bueno y lo malo, para saber ser felices, para vivir en paz, para hacer las cosas con amor y por amor. Ya que en la actualidad, los medios de comunicación, se han dedicado a confundirnos cambiándonos los valores. Nos han hecho creer que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. Nos han arrebatado la sabiduría, nos han llenado de miedos, de dudas y de confusión. Y esa es la función del diablo, engañarnos, confundirnos, hacernos dudar, para que abandonemos el camino del reino de los cielos, y para que poco a poco, nos adentremos al reino de los infiernos. ¿Qué es pedir con fe, sin vacilar? Bueno, es abrir mi corazón a la escucha de la palabra de Dios con docilidad, con humildad, sin cuestionarla, sin agregarle ni quitarle nada a la enseñanza de la palabra de Dios, sin adaptar la palabra de Dios a mi conveniencia. Muchas veces, cuando la palabra de Dios me pide algo que no va de acuerdo con mis ideas, o que no me conviene, pongo en duda la palabra de Dios. Cuando eso sucede, nos dice este texto, no esperemos nada de Dios. ¿Por qué? Porque si no más vas a creer de Dios lo que te conviene, y lo que no te conviene no vas a creerlo, terminarás siendo un tibio, un mediocre. Recuerda que Dios vomita a los tibios, le dan asco. Hoy debes definirte, yo te invito a escuchar la palabra de Dios, sin quitarle, ni ponerle nada, y a ponerla en práctica, aunque eso vaya contra tu manera de pensar o de ver las cosas, aunque eso implique renuncia, sacrificio, y verás como el reino de los cielos se instala plenamente en tu vida. O puedes decidirte por creerle al diablo, a los criterios del mundo, a los medios de comunicación y dejar que el reino de los infiernos se apodere de ti y de los tuyos. Haz la prueba, empieza a vivir las realidades divinas, anteponiéndolas a las realidades humanas, y vas a descubrir las maravillas que Dios va a realizar en ti y a través de ti en los que te rodean. Audio reflexión de la segunda lectura. Libro de Romanos. Todo contribuye para el bien de los que aman a Dios. Esta es una de las afirmaciones más preciosas de la Biblia. Si tú como David, como Salomón, como San Pablo, te portas con lealtad, con justicia y rectitud de corazón, amando a Dios sobre todas las cosas, Dios se va a encargar que todo lo que te sucede en tu vida, sea para tu bien. Si tú cumples los mandamientos, empezando por el primero, en el orden preciso y exacto como Dios nos los da, todo va a contribuir para tu bien. Para que se dé la salvación en nuestras vidas, casi todo le toca a Dios, y casi nada le toca al hombre, pero si el hombre no pone su casi nada, Dios no puede poner su casi todo. En esta segunda lectura, nos dice que Dios primero nos predestina, luego nos llama, después de llamarnos, nos invita a la conversión y al arrepentimiento, para perdonarnos y justificarnos. Después de justificarnos, nos invita a dejar que su vida se manifieste en la nuestra, así nos glorifica. Si tú eres de los que en estos momentos estás leyendo o escuchando la palabra de Dios, tú eres un predestinado de Dios. Lo único que tienes que hacer para lograr que Dios te glorifique, se haga presente en tu vida, es responder a su llamado, arrepentirte, convertirte, y dejarte hacer por Él, abandonarte en sus manos, como barro en manos del alfarero, con docilidad, con humildad, reconociéndote perdido. Él te conoce, sabe cómo te llamas, sabe de qué pie cojeas, Él conoce tus pecados,
tus debilidades y con todo Él cree en ti, Él cree que de ti puede hacer un santo. Pero el que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Lo único que te pide es que te dejes hacer por Él. Que te abandones a su amor. Que le creas. Tú eres parte de un rompecabezas, y el único que conoce el rompecabezas entero, es el que te creó, Dios nuestro Señor. Por eso, deja que Él te coloque en el lugar correcto, permitiéndote a ti y a los que te rodean embonar correctamente, y encontrar en la armonía, en la colaboración, la paz y el reino de los cielos. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. Yo reprendo y corrijo a los que amo. Vamos, anímate y conviértete. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando las cosas nos salen bien, y Dios nos da como a Salomón, riquezas y gloria, es fácil creer que Dios está con nosotros, y que todo contribuye para el bien de los que aman a Dios. Pero cuando nos vienen penas, dificultades, problemas, qué difícil es a veces creer en este trozo de la palabra de Dios. Y es que no nos damos cuenta, que Dios utiliza los problemas, las dificultades, para corregirnos, para destruirnos el ego, para hacernos humildes, para sanarnos de nuestro egoísmo, de nuestra tibieza y mediocridad. Y todo esto, porque nos ama. Cuentan que un día el crucero del amor, chocó contra un iceberg, piedra de nieve, enorme, lo cual le causó daños irreparables. El capitán del barco, al darse cuenta, que el naufragio era inminente, y no queriendo causar pánico entre la gente, tomó el micrófono y empezó a decir lo siguiente: pasajeros de la sección de turistas, pueden pasar a la sección de primera, y comer, comida nacional e internacional gratis para todos. Pasajeros de la sección de segunda, pueden pasar a los bares y tomar bebida nacional e internacional gratis para todos. Niños pueden subirse a las mesas. Jóvenes, pueden romper los cristales. Al fin y al cabo ya están perdidos, hagan lo que quieran. El diablo nunca molesta a los suyos. Deja que lo malo les salga aparentemente bien, para que no se den cuenta que están perdidos. Pero Dios, en cambio, corrige y reprende a los que ama, porque quiere que todos los hombres se salven. Si tú tienes un hijo, y le enseñas a cepillarse los dientes, le pides que estudie, que haga su quehacer, que se bañe, etcétera, etcétera. Y yo tengo un hijo, que lo dejo hacer lo que le dé la gana. ¿Cuál de los dos seremos mejores papás o mamás de nuestros hijos? ¿El que los cuida, los corrige y reprende? ¿O el que les deja hacer lo que les da la gana? Lógicamente que el primero. Pero ahora pregúntales a los hijos cuál de los dos es el mejor papá o mamá. Y lógicamente el niño te va a decir, el que lo deja hacer lo que le da la gana. Para muchos el diablo es mejor padre, porque los deja hacer lo que les da la gana, sin darse cuenta, que el mejor padre es Dios, porque Él cuida, corrige y reprende a los que ama, buscando que cada día, sus hijos sean mejores, hasta llegar a ser santos, perfectos, como Él es perfecto. A ti, ¿de quién te gusta ser hijo? Tú elige. Segunda lectura de apoyo a la segunda lectura. Primer libro de Corintios capítulo 10, versículo 13. De hecho, ustedes todavía no han sufrido más que pruebas muy ordinarias. Pero Dios es fiel y no permitirá que sean tentados por encima de sus fuerzas. En el momento de la tentación les dará fuerza para superarla. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios nunca nos va a quitar los problemas, pero sí se va a encargar, primero, de que no nos toquen pruebas por encima de nuestras fuerzas. ¿Esto qué significa? Bueno, yo creo que si tu hijo va en primero de primaria, y la maestra le aplica las pruebas correspondientes al grado que está cursando, tú no vas a oponerte, antes más, vas a animar a tu hijo a estudiar para que pase sus exámenes. Pero si la maestra pretende aplicarle a tu hijo un examen de primero de secundaria, estando el niño en primero de primaria, lógicamente que te vas a oponer y no lo vas a permitir, porque esa prueba es superior al desarrollo intelectual de tu hijo. Bueno,
pues lo mismo hace Dios con sus hijos, nunca va a permitir que el diablo nos tiente o nos prueba más allá de nuestros límites. Segundo, Dios nos garantiza, que junto con la prueba o la tentación, Él nos va a dar las fuerzas, las herramientas para superarlas. El que no está con Dios, no tiene esta protección y el diablo le puede poner pruebas superiores a sus límites, para volverle loco, adicto a algún vicio, al sexo, al pecado, empujándolo a la destrucción, a la muerte y a la condenación. El diablo, al hombre que no tiene a Dios, se encarga de debilitarlo, para que no tenga fuerzas para superar los problemas y se deje arrastrar por ellos, hasta perderse, suicidarse, condenarse. En cambio, si estás con Dios, todo lo que te pase contribuirá para tu bien. Tercera lectura de apoyo a la segunda lectura. Segundo libro de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13 al 14. Pero nosotros tenemos que dar gracias en todo momento por ustedes, hermanos amados por el Señor, pues ustedes son la parte de Dios y fueron elegidos para que se salvaran mediante la fe verdadera y fueran santificados por el Espíritu. Con este fin los llamo mediante el Evangelio que predicamos y los destino a compartir la gloria de Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios te eligió, Dios te está llamando, para salvarte, porque cree en ti. Pero Dios necesita que tú creas también en Él, para poder santificarte a través de su Espíritu. ¿Cómo Dios llama? A través de aquellas personas que sirven a Dios y te invitan a participar activamente en tu iglesia, en tu parroquia, acercándote a los sacramentos, asistiendo a una comunidad, asistiendo a cursos donde se predica la palabra de Dios, para que a través del Evangelio que predicamos aprendas a conocerle, a amarle y escuches el llamado de Dios a compartir la gloria de Cristo Jesús, que es el reino de los cielos. Muchos deciden no responder al llamado, por miedo a comprometerse, a responsabilizarse. Sin darse cuenta, que al no responder al llamado que Dios les hace, se están comprometiendo con el diablo y se están responsabilizando de decirle no a Dios, y sí al diablo. Ya que Dios nos dice que solo existen dos bandos, el que está conmigo y el que está contra mí. Si tú decides decirle no a Dios, automáticamente estás diciéndole sí al diablo. Audio reflexión del Santo Evangelio, libro de San Mateo. En este Evangelio, se nos habla del reino de los cielos, a través de 4 parábolas. Un tesoro escondido, una perla valiosa, una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces, y un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Las 4 parábolas tienen un común denominador. 1, que el reino de los cielos es algo muy valioso, pero que no tiene nada que ver con la riqueza humana, que existe una gran diferencia entre tesoro y riqueza. 2, que el secreto de la salvación, de la paz, de la vida eterna, está en saber anteponer la realidad divina a la realidad humana, y saber renunciar a las riquezas por el tesoro. Y que 3, el reino de los cielos es algo que está escondido, y se tiene que descubrir. Estas parábolas, junto con las del domingo pasado, forman parte de las 7 parábolas de Mateo, que tienen como único argumento el misterio del reino de los cielos, su revelación, su manifestación, la parte que en ese reino nos está reservada, las exigencias que debemos afrontar para alcanzar ese reino y su cumplimiento al final de los tiempos. En particular, estas 2 primeras parábolas. La primera, que nos presenta a un hombre que encuentra por casualidad un tesoro escondido en el campo y vende cuanto tiene para comprarlo. El reino de los cielos, se parece a un hombre que encontró un tesoro escondido en un campo. El hombre que lo descubre, lo vuelve a esconder. Su alegría es tal que va a vender todo lo que tiene y compra ese campo. Ahí termina la palabra, pero nunca hemos entendido bien esa parábola, porque si la entendiéramos muchos de nuestros problemas se resolverían. ¿Cuántos personajes hay en esta parábola? 2. De hecho parece que hay uno, pero son 2 personajes.
el que compró el terreno en que se encontraba el tesoro, y el tonto que lo vendió, sin saber que había un tesoro en su terreno, y por eso vivía triste y deprimido toda la vida. No vendas tu tesoro, descúbrelo. ¿Cómo? Escuchando a Dios. ¿Qué pasaría, si empezarás a amarte como Dios te ama, a verte como Dios te ve, a creer en ti como Dios cree en ti, a aceptarte como Dios te acepta? ¿No crees que encontrarías un tesoro maravilloso? Recuerda, lo que eres a los ojos de Dios, eso es lo que realmente eres. La segunda parábola, nos presenta a un vendedor de perlas, que al descubrir una de mayor valor vende todas las que tiene para conseguir aquella más preciosa. Es el hombre, que ha descubierto que la realidad divina, es la única que lo puede llevar a la felicidad, al amor, a la paz, a la salvación y a la vida eterna. Por eso, renuncia fácilmente a sus bienes humanos, para hacer suyos los bienes divinos. Pero en esta parábola, vemos como también intervienen dos personajes, el que compra la perla valiosa y el que la vende. El que, por nunca descubrir la realidad divina en su vida, la vende por seguir viviendo su realidad humana. ¿Cuántas personas que han respondido al llamado de Dios, el diablo les llegó al precio, para que abandonaran ese llamado? Pobre del hombre que después de haber conocido a Dios, le haya dejado. Espero que tú no seas una de esas personas. Estas dos parábolas, nos revelan esta realidad. El reino de los cielos es un tesoro que no tiene precio. El católico debe saber vivir en este mundo sin ser del mundo, debe aprender a valorar en su justo valor los bienes de este mundo, sin anclar su corazón en ninguno de ellos, debe aprender a vivir en este mundo no conforme a los criterios del mundo, sino conforme a los criterios de Dios, debe anteponer el llamado de Dios, al llamado del mundo. Es preciso, pues, enseñar a los hombres a vivir el desprendimiento afectivo y efectivo de todo aquello que en nuestro corazón quita espacio a Dios. En la tercera parábola, nos dice que el reino se encuentra tirando la red, o sea predicando, porque recuerda, el agua que no corre, se estanca y se pudre. Y la cuarta parábola nos habla del padre de familia, que ha encontrado el reino de los cielos en la Biblia, ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, va sacando a través de la escucha, de la meditación, del estudio, el conocimiento y la sabiduría, o sea su tesoro, que la va a permitir a él y a todos los suyos alcanzar la paz, la felicidad, el amor, la salvación y la vida eterna. Entendiendo con esto, que el tesoro más grande del mundo, se encuentra escondido en la palabra de Dios. Y que un padre de familia que no conoce la palabra de Dios, o que la desprecia, está arriesgando a su familia a perder el reino de los cielos, y a ser infelices tanto en esta vida como en la otra. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Filipenses capítulo 3, versículo 8. Más aún, todo lo considero al presente como peso muerto en comparación con eso tan extraordinario que es conocer a Cristo Jesús mi Señor. A causa del ya nada tiene valor para mí y todo lo considero como basura mientras trato de ganar a Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pablo encontró el reino de los cielos e inmediatamente, no dudó en dejarlo todo, por el reino. ¿Cómo encontró el reino? Conociendo a Cristo. ¿Cómo podemos nosotros conocer a Cristo y encontrar el reino? A través de la escucha, del estudio, meditación y práctica de la palabra de Dios. La mayoría de católicos, andamos buscando la felicidad, la paz y el amor, pero andamos buscándola, donde no está. Piensa que estamos todos en un salón, son las 10 de la noche, y acabo de perder uno de mis aretes, fuera del salón. Llego al salón y me pongo a buscar mi arete, al verme, se ofrecen algunos compañeros a ayudarme a buscarlo, luego se agregan más, hasta que de pronto, uno de ellos me pregunta, ¿dónde perdiste tu arete? A lo que yo contesto, afuera del salón, e inmediatamente mi compañero me dirá, ¿y por qué lo buscas dentro del salón, si me estás diciendo que lo perdiste afuera?
A lo que yo le contesto: es porque aquí dentro del salón hay más luz y afuera no. ¿Qué opinarían de una persona así? Bueno, yo creo que opinarían lo mismo que yo, que está retrasada mental. Porque por mucho empeño que ponga en buscar el arete dentro del salón, jamás lo va a encontrar, porque no lo perdí ahí. En cambio, con menos esfuerzo y con un simple cerillo, buscándolo donde lo extravíe, tengo más probabilidades de encontrar el arete. ¿Cuántos de nosotros andamos buscando el reino de los cielos, la paz, la felicidad, el amor, en la pornografía, las discotecas, las fiestas, borracheras, drogas, modas, en todo lo que nos ofrece el mundo con mucha luz? Es urgente entender que en las cosas del mundo jamás vamos a encontrar la felicidad anhelada, porque no está ahí. Si alguien pudiera encontrar la salvación, la felicidad, la vida eterna, en el mundo, Dios no habría tenido que enviar a su Hijo a morir en la cruz, para mostrarnos una realidad divina que es la única que puede salvarnos del pecado y de la muerte, y que nada tiene que ver con nuestra realidad humana. En cambio, cuando le preguntamos a la gente, ¿por qué buscas la paz, la felicidad y el amor en las cosas del mundo y no la buscas en la palabra de Dios? Suele responder, porque en el mundo hay más luz y la palabra de Dios no la entiendo. Te invito a conocer la palabra de Dios, te invito a aprender a escuchar a Dios, acudiendo a la instrucción, a la enseñanza, a la predicación, y verás cómo poniendo en práctica todo lo que vayas aprendiendo, vas a encontrar ese tesoro escondido que te llenará de gozo, de alegría, de paz y felicidad. Segunda lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Mateo capítulo 7, versículo 6. No den lo que es santo a los perros, ni echen sus perlas a los cerdos, pues podrían pisotearlas y después se volverían contra ustedes para destrozarlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Denle a elegir a un puerco, entre comida de puerco y una perla, ¿qué crees que elegirá? Lógicamente la comida de puerco. Tírenle a los perros o a los puercos una perla, y verán cómo se acercarán a olerla, y al ver que no es comida, la pisarán y la enlodarán. A muchas personas suele sucederles, que cuando el Señor les habla a través de la predicación del Evangelio y escuchan la palabra de Dios, cuando se dan cuenta que eso implica renuncia, sacrificios, compromiso, responsabilidad y aparte no les reditúa ninguna ganancia económica, ni ningún bien material, entonces muchos no solamente la ignoran, sino que se dedican a atacar a los sacerdotes, predicadores, calumniándolos, enlodándolos, queriendo destrozarlos. En esta lectura, por lo tanto, nos damos cuenta que hay dos tipos de personas que jamás encontrarán el reino de los cielos: los que se portan como perros y los que se portan como puercos, ante la predicación de la palabra de Dios. Solo los hijos de Dios, los que ven la palabra de Dios como un tesoro, como una perla valiosa, como comerciantes de perlas finas, serán capaces de descubrir en la escucha y cumplimiento de la palabra de Dios, el reino de los cielos, vendiéndolo todo para comprarlo. En cambio al perro y al puerco, siempre se les hará muy caro el precio que hay que pagar por conocer el Evangelio, por hacerlo vida y por predicarlo. Tercera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Segundo libro de Timoteo capítulo 4, versículos 2 al 3. Predica la palabra, rebatiendo, amenazando o aconsejando, siempre con paciencia y dejando una doctrina. Pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán maestros a su gusto, hábiles en captar su atención. Cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los que hemos encontrado el tesoro, debemos sacar de él cosas nuevas, cosas antiguas. Debemos tirar las redes y recoger toda clase de peces. Debemos predicar, sin importar los resultados. Quizá con nuestra predicación, muchos se conviertan. Otros nos persigan, otros nos critiquen. Pero debemos ser perseverantes, y predicar a tiempo y a destiempo, rebatiendo, amenazando o aconsejando, siempre con paciencia y amor.
y en la medida que trabajemos para la extensión del reino, el reino de los cielos también se va a ir extendiendo en cada uno de nosotros, abarcando no solo nuestra vida, sino la de nuestra familia y la de todos aquellos que nos rodean. Cuentan que había un rey, muy poderoso e importante, que iba a realizar su entrada triunfal a su condado. Dos pordioseros que pedían limosna en la puerta de la entrada al condado, al saber esto, se alistaron para recibirlo. Entró el rey majestuoso, vestido elegantemente, con una capa roja bordada con hilos de oro y tapizada de perlas, esmeraldas y rubíes. Montaba a un caballo blanco, que también venía ataviado con oro y piedras preciosas. Atrás del rey, venía un cortejo, vestido elegantemente, a la altura del rey, tocando las trompetas y escoltando al rey. El primer pordiosero, se acercó lo más que pudo a la cabalgadura del rey y con gritos y súplicas le empezó a decir: Rey, rey, ten compasión de mí, mira mis pies, descalzos, se encuentran llenos de llagas, dame por favor unos zapatos con que calzarlos. El rey seguía cabalgando majestuosamente, ignorando totalmente al mendigo. El pordiosero, seguía insistiendo, corriendo a un lado de la cabalgadura del rey. Rey, rey, mira mis ropas todas raídas y rotas, y el frío cada vez es mayor. Dame una túnica para vestirme y una capa para cubrirme del frío. El rey seguía cabalgando, ignorándolo, totalmente. El limosnero no se daba por vencido, y seguía suplicando, corriendo pegado a la cabalgadura del rey. Rey, rey, mira mi cabeza, está toda quemada por el sol, dame un sombrero, para cubrirla, ten compasión de mí. Pero el rey siguió cabalgando sin contestar palabra. El primer limosnero al ver tanto desprecio, se cansó de seguir al rey suplicándole y se regresó decepcionado del rey, a pedir limosna de nuevo a la puerta de la entrada del condado. En cambio el segundo pordiosero, se había metido a marchar dentro de la escolta del rey, y el jefe de la escolta al ver que el pordiosero, ya tenía un buen trecho marchando dentro de las filas del rey. Fue con el rey y le dijo: Señor, en la escolta, viene un hombre que no trae la vestidura, el sombrero, y los zapatos adecuados, dignos de los que integran la escolta del rey, ¿qué hago con él? A lo que el rey le contestó: denle inmediatamente una vestidura, unos zapatos y un sombrero nuevo, para que siga marchando junto con nosotros. Recuerda, el que busca primero el reino, Dios le dará la añadidura. Tú responde al llamado de Dios, y Dios se va a encargar de todo lo demás. Oremos por todas las misiones que tenemos en puerta y por todos los misioneros del grupo de familia de la Virgen María, para que Dios derrame su Espíritu Santo en abundancia, llenándonos a todos de los dones, gracias, bendiciones y sabiduría necesarias, para seguir respondiendo con amor, con corazón recto, lealtad y amor auténtico a su llamado, siendo instrumentos dóciles a su voluntad. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, por el Padre Ricardo Durán, por el Padre del Crucero, por Lolita Solís, por los hijos de Silvia, por María Bando, por la hija de Lisa, por Eli, por Bernardo, por Olga, por Gerardo, por el nieto y la hermana de María Elena Velasco, por Emérita, por Víctor, por la hija de Alma, por Diego, por Vicky, por Clara, por su bebé, por mí, por cada uno de nosotros y por todos los integrantes del grupo Familia de la Virgen María, para que el Señor Jesús remedie nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo. Nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Oremos por el programa de radio en Radio Estados Unidos de América, para que nuestro Señor Jesucristo nos siga llenando por medio de su Espíritu Santo de gracia, sabiduría, amor y bendición a todos los que participamos. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Que Dios les bendiga a todos. Carmen Medina.